¿Por qué hay iglesias hoy en día secas, muertas espiritualmente, iglesias corrompidas? Porque se han dedicado a predicar un evangelio light, un evangelio donde todo está bien. ¿Qué es las prédicas de hoy en día? Predicar la bendición, la provisión, la prosperidad, y se les ha olvidado lo que realmente el Señor nos mandó que prediquemos. Se les ha olvidado que el Señor mandó a predicar la santidad, que el Señor mandó a predicar del amor de Cristo, que el Señor mandó a predicar de un evangelio sano, un evangelio puro, como es el evangelio de Cristo. Se les ha olvidado todo, o no han querido hacer más la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué realmente nos mandó a hacer el Señor? Hay un versículo muy especial que el Señor nos dejó a nosotros escrito, y eso es un mandamiento de parte del Señor para nosotros, para que nosotros lo pongamos en práctica. Dice la palabra de Dios en Mateos 28:19. El Señor le habló a la gran provisión. En Mateos 28:19, ¿qué dijo el Señor ahí en ese versículo? Dice la palabra de Dios: por tanto, y a las naciones, alabado sea el nombre del Señor, escucha, por tanto, y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he mandado. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor a nosotros? Predicar el arrepentimiento, predicar la santidad, predicar sobre su venida, sobre el reino de los cielos. Decirle a la gente que hay un Dios que vive, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que quiere salvar tu alma. Pero hoy en día han dejado pasar eso. Hoy en día, si tú le dices a un pastor, hermano, para que dirija para la palabra, enseguida automáticamente pregunta, ¿cuánto pagan? Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, y hacer discípulo. No preguntes cuánto pagan. Alabado sea el nombre del Señor. Y haz discípulos. Alabado sea el nombre del Señor. Haz discípulos y bautízalos. Dice el Señor, eso lo dejó el Señor escrito para nosotros. Que hagamos discípulos y que sean bautizados en su santo y poderoso nombre. Hoy en día, hermanos, hasta para bautizar están cobrando. Alabado sea el nombre del Señor, apostasía, hasta para bautizar. Van a bautizar y enseguida reúnen la iglesia, porque hay que darle una ofrenda al pastor que va a bautizar. Jehová reprenda al diablo, hermano. Eso no es de Dios. El Señor nos manda que vayamos y hagamos discípulos. Alabado sea el nombre del Señor. Mucha gente, pero voy a cobrar. Si salgo, me tienen que dar algo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, escucha atentamente esta palabra. Dice la Biblia en Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Eso es lo que se está viviendo hoy. Que la gente enseña por precio, la gente enseña por plata. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que hay tanta profecía vana. Por eso es que hay tanta profecía religiosa. Hay tantas profecías que nada más es que tú estás bien y tienes que dar tanto y tienes que pagar tanto. Jehová reprende al diablo, hermano. Eso no es así. El Señor nos mandó, a ser discípulos y predicar su palabra. En el culto, hermanos, en el culto de los que predican la prosperidad, todos están bien. Ministran el pueblo y todos están bien. Ni uno solito está mal, todos están bien. Y a todos Dios, escucha bien, a todos Dios le tiene un poquito guardado. A todos Dios, a uno Dios le tiene el carro, al otro le tiene la casa
Y van profetizando prosperidad, hermanos. ¿Por qué no le dicen que se arrepientan? Y usan la palabra del Señor, hermano. El Señor me dice, y eso está escrito aquí mismo en Miquías, hermanos. Vamos a leer la palabra aquí en Miquías. Miquías 3:11. Escucha lo que dice. Y sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová. Los profetas profetizan por dinero y se apoyan en el nombre de ¿quién? Del Señor. Eso es lo que se está viendo hoy en día. Los profetas profetizando por plata, por dinero, para llenarse, saciarse. Por eso es que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Eso es lo que están haciendo los profetas de hoy en día. Cobrando, poniéndole precio a lo que profetizan. Y se apoyan en el nombre de ¿quién? Del Señor. Dios a mí me muestra. Dios a mí me dijo. Mira que lo que te viene. Hermano, no es tiempo de eso. Es hora. Este es el tiempo de predicar el evangelio de Cristo. Este es el tiempo de decirle a la humanidad que se arrepienta, que Cristo viene, que la venida del Señor se acerca. No es hora de estar predicándole tanta vanidades a la gente. No es tiempo. Es tiempo de decirle a la gente, arrepiéntanse. Yo conozco un varón que venía predicando el evangelio, alabado sea el nombre de Dios. Juan el Bautista, dice la Biblia, que él venía predicando el arrepentimiento y venía preparando el camino para el Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día, preparar el camino para que nuestro Señor Jesucristo venga. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No tenemos que estar profetizándole vanidades a nadie. Si Dios no te ha mandado a decir nada, no digas nada. Mejor cállate la boca. Alabado sea el nombre del Señor. Y enséñale lo que os he mandado, lo que el Señor nos ha mandado. Ahora, ¿qué el Señor nos ha mandado a nosotros? ¿Qué el Señor nos ha mandado que le enseñemos a la gente? Predicar prosperidad. Predicarle el carro y predicarle la casa. Predicarle tanta vanidad a la gente. No. El Señor no nos mandó a predicar eso, a enseñar eso. El Señor nos mandó a enseñarle a un pueblo que tiene que santificarse para el Señor. A un pueblo que tiene que buscarle en espíritu y en verdad. El Señor nos enseñó a que oremos, a que clamemos, a que pidamos por las almas. No a que decirle que el Señor le va a darle tantas cosas. Eso fue lo que nos mandó el Señor a decirle a su pueblo. Que se santifiquen porque los días están cortos. Que la venida está cerca. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a predicar a nosotros. Porque un pueblo que se ha vuelto tan reverde. ¿Por qué? Porque un pueblo que está poniendo la venida de nuestro Señor Jesucristo, está poniéndola como por lejos, como que todavía no es. Y Jesucristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. Es hora de ir a las naciones a predicar la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas naciones? Yo veo que hay mucha gente que se engaña cuando hablan de las naciones. ¿De cuál nación habla el Señor? El Señor habla de una nación que son las almas de las familias. De esa es la nación que el Señor nos habla a nosotros. Hay muchos profetas que le dicen a algún ministro, ya Dios te está esperando para que vayas a las naciones. Hay muchos profetas que profetizan eso. Y se ilusionan al que está ministrando, que ya él está preparado para ir para la USA, que ya él está preparado para ir a México, a Perú, a Chile. No. Cuando te dicen que ya tú tienes que salir a las naciones, es a predicar la palabra de Dios allá afuera a los que están perdidos. Vaya a la casa del vecino y predíquele la palabra de Dios. Decirle que tiene que arrepentirse, porque aquí tiene que haber un arrepentimiento. ¿Cuál es el miedo de predicar el arrepentimiento?
¿Cuál es el miedo de decirle a la gente que tiene que arrepentirse y tiene que santificarse y tiene que guardarse para el Señor? El mismo Dios, el Señor lo dijo, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, irreprensiblemente, por completo, cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que tenemos que predicar nosotros hoy en día. Eso es lo que tenemos que nosotros llevar. Ir y llevarlos a las naciones. Que se moleste el diablo si se quiere molestar. Que se moleste el que se quiera molestar. Tiene que predicar la palabra de Dios. Esto es sufrido, hermanos. Hay muchos que se han echado atrás. Hay muchos que no han podido. ¿Por qué? Porque están pendientes a otras cosas. Este versículo que el Señor nos dejó en Mateo 28, 19 es muy especial. Porque Él se lo habló a la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión hoy en día? Tú y yo, hermanos, nosotros somos la comisión de Cristo. Nosotros tenemos que caminar como dice el Señor. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, tener obediencia. Por eso el Señor le dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, mira, la palabra y es una palabra muy especial. Y quiere decir que vayas y prediques su palabra. Que no adulteres su palabra. Que aunque se enojen, predica la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida. Y eso fue lo que nos dio Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Nos dio vida. Y si por gracia el Señor a ti te sacó del mundo para predicar su palabra, por gracia da de lo que el Señor te da a ti, a los demás, para que ellos reciban de esa palabra de Dios, para que ellos reciban también, para que ellos sean salvos, para que ellos sean santificados, sean limpiados con la sangre del Cordero. Alabado sea su nombre. No es tiempo de predicar vanidad. El Señor en ningún, búscame un versículo, alguno que me busque un versículo donde dice el Señor Jesucristo que vayas y predique prosperidad, que predique provisión, que predique la bendición y todas esas cosas y que digas que todo está bien. Búscame un versículo para ver si lo dice. No, no vas a encontrar en ningún lado, vas a encontrar ese versículo. La bendición sí está escrita. Está escrita en Deuteronomio 28. Pero la bendición está en la obediencia, la bendición no está en que te digan que te va a llegar todo lo que te va a llegar. Eso es mentira de Satanás. Y haz discípulos. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice y haz discípulos? Que ganes alma. Que le pongas cada día más una perla a esa corona que está allá en los reinos de los cielos. Esa corona que el Señor tiene preparada para ti. Llénala de perlas. Esos discípulos que tú vas a hacer, esas almas que tú vas a ganar, esas son para Cristo. Pero eso va llenando tu corona de perlas. Eso es lo que tienes que hacer hoy en día. Dios te bendiga, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Predique la palabra como está escrita. Predique la palabra de Dios. No seas como los hipócritas, que aún sabiendo, eso es lo que se está viviendo hoy en día. Hay muchos fariseos que aún sabiendo la verdad de la palabra de Dios, no la cumplen, no la viven. Alabado sea el nombre del Señor. Usted tiene que vivir la palabra. Usted tiene que vivir esa palabra de Dios que es aliento de vida. Alabado sea el nombre del Señor.